Tenemos un croquis de una figura y hay que hacerlo en axonometría isométrica. Dibujamos, por ejemplo, el alzado de la pieza. Tenemos aquí una línea, un extremo como un rectángulo y luego una forma de L. Bueno, una vez que tenemos esto, marcamos aquí un saliente. En principio no sabemos qué forma tiene esto, pero un perfil nos lo va a aclarar. Entonces marcamos esta línea de separación, marcamos aquí la línea de tierra, proyectamos estos puntos y ahora marcamos aquí el grosor de este bloque de la pieza con la anchura total. Prolongamos la línea, intentamos no descuidar las perpendiculares. Aquí hacemos una circunferencia tangente, aquí también, o sea que tenemos un arco de circunferencia y aquí una circunferencia interna concéntrica con la anterior. Bueno, como estoy dibujando desde un lateral del trípode, pues sale algo afilado en esta dirección, pero bueno, como es un boceto a mano alzada, es el croquis que vamos a acotar, pues tampoco importa mucho. De hecho, esto es elíptico por verlo desde un lateral, ¿no? Entonces tenemos aquí la planta de la figura, esto, y ahora este saliente que llega hasta aquí. Vamos a hacer que, por ejemplo, tenga el mismo tamaño que la circunferencia. Bueno, ya tenemos las dos vistas, hacemos la tercera que nos va a aclarar qué es esto realmente, ya que aquí esto ya se intuye. Proyectamos esto, hacemos aquí las discontinuas del contorno del cilindro hueco pasante y por último proyectamos estos puntos. Y una vez que los proyectamos sobre esta vertical, hacemos centro aquí, hacemos un giro y pasamos esa distancia mediante una circunferencia de centro O. Levantamos verticales, les damos las cotas correspondientes y esta misma anchura la estaremos trasladando aquí con la prolongación de esta línea. Levantamos vertical, vertical, recordamos este grosor igual a este, ya que es un perfil de la pieza. Bueno, y a partir del punto este central, que marcaremos aquí un eje, pues a partir de este punto marcamos aquí los ejes para el centro de este nuevo arco. Hay una simetría, entonces marcamos esto y aquí a esta altura termina la semicircunferencia tangente al rectángulo inferior. Bueno, tenemos ya tres vistas y ahora representamos la circunferencia saliente esta que genera un cilindro en su extrusión. Hacemos la circunferencia, también será concéntrica con esta, o sea que las dos tienen el mismo centro y marcamos la posición de esta línea de un prisma y otro prisma enganchados ahí en una esquina, de manera que ambos tienen el mismo grosor y el mismo grosor para este cilindro y para este cilindro hueco. Bueno, ya tenemos las tres vistas que hay que hacer en axonometría isométrica. Y una vez que tenemos esto, vamos a acotarlas. Como no me interesa poner las medidas, sí me interesa poner la forma de poner las medidas, o sea, las cotas, ¿no? Entonces, marcar también los ejes, aquí para un centro, una cruz, simetría, entonces ya marcamos aquí un eje de simetría y no hay más simetrías. Sí, la cruz la podemos extender hasta aquí, ya que representa el punto inicial y final de esa semicircunferencia. Bueno, aquí tenemos ya la simetría de esto, tenemos el arco, tenemos este eje de revolución del cilindro y en los ejes de revolución ponemos también pues estos ejes que están hechos con segmentos intercalados de líneas discontinuas de mayor y menor tamaño. Bueno, parece que está completo en cuanto a las vistas de la pieza. Siempre conviene revisar por si falta alguna. Y una vez ya que tenemos esto, vamos a ponerle las medidas, ¿no? Entonces acotamos el radio aquí
como no marco la línea hasta aquí, pongo la letra R y el número que sea, voy a poner siempre 7. Aquí diámetro, pues puedo poner una flecha dirigida al centro y poner aquí el símbolo de diámetro, ya que no llega hasta el final. Entonces pongo el símbolo de diámetro con la longitud que tenga. Pongo el 7 para ver el orden del número, la posición del número, ¿no? Distancia no puedo acotar de aquí a aquí, tengo que acotar siempre respecto al centro. Entonces distancia, por ejemplo, desde el centro hasta aquí, una cota y otra distancia hasta aquí. Bueno, tengo ahí esas dos distancias, puedo poner flechas, si quiero aprovecho la flecha esta para aquí, entonces pongo aquí esta flecha, pongo aquí esta flecha y ahora esta flecha la aprovecho de este lado así. Bueno, pues yo tengo entonces esta medida 7, 7, de manera que todas las verticales las leo así. Bueno, tengo ya estas medidas de aquí a aquí, de aquí a aquí, tengo este tamaño. Entonces ahora necesito, por ejemplo, la longitud. Esta medida la necesito, entonces la puedo medir aquí. Aquí dejo 1 milímetro, aquí dejo 8 milímetros, aquí dejo 8 milímetros, aquí dejaré 2, llegaré hasta aquí. Y de aquí a aquí y de aquí esto se convierte en línea continua a partir de cierto punto. Con lo cual tengo aquí una flecha, como resulta pequeña, pues saco la flecha fuera, me vale ya para esta. Y ya pongo los números aquí encima. Tengo la distancia esta, tengo hasta el centro. El cilindro ya tengo el grosor aquí, ya no tengo que acotarlo aquí. Y me faltaría por acotar este arco. Aquí también debo poner el eje de revolución de ese cilindro hueco. Y marcaré entonces dirigido al centro aquí, siempre dirigido al centro, el valor de este, bueno, perdón, este es el radio, entonces deberé poner R y el número, mientras que esto es diámetro. Esta vez lo voy a hacer distinto, voy a ponerla una flecha aquí, no debo llegar hasta el dibujo, aunque puedo pasar por encima. La línea de cota tiene preferencia, aunque no va a interrumpir el dibujo. La flecha sí, o sea que cuando una flecha está encima de un dibujo, porque no se puede poner en otro lado, el dibujo se debe interrumpir. Bueno, pues tenemos esto y ahora le pongo aquí el valor del diámetro, de aquí a aquí. No le pongo el símbolo porque estoy acotando ya desde aquí hasta aquí. Bueno, tengo ese diámetro. Y vemos que aquí pues ya no hay más que acotar, tenemos esta distancia, esto está centrado en el eje, no hay que marcar esto, tenemos el radio, el diámetro, tenemos esta altura, tenemos esta longitud, tenemos la anchura, parece que está todo. En todo caso conviene revisar a ver si está completo. Bueno, por último, entonces deberé colocar esta línea, y lo vamos a hacer también a mano alzada. Entonces hago los 3 ejes con ángulos iguales, sabemos que son las bisectrices de un triángulo equilátero que puedo trazar y ya tengo los 3 ejes que forman entre sí 120 grados. ¿Vale? Entonces a partir de un punto hago una perpendicular a la prolongación del eje y tengo entonces ya aquí este triángulo y los 3 triángulos laterales van a ser idénticos porque es un triángulo equilátero ya que los ángulos son a 120 grados los 3, con lo cual tengo ahí la asonometría isométrica, ¿no? Bueno, tengo ya el triángulo fundamental donde se apoya esa pirámide, entonces prolongo esta línea, prolongo esta y prolongo este eje. Lógicamente este triángulo será simétrico de este, pero bueno, es una cuestión de trazado y ya decimos que es un triángulo equilátero. Bueno, por último puedo abatir las caras hacia este lado o puedo abatirlas una cara triangular hacia este lado y desplazarla hasta aquí, con lo cual esto como forma 90 grados, aquí también formará 90 grados. ¿No? Entonces coloco aquí los 90, coloco aquí los 90 y coloco aquí los 90. Eso quiere decir que esta línea es la bisectriz de estas dos y así con todas. ¿No? Ya tengo entonces las 3 caras del trirectángulo, que es en realidad esta esquina del cubo que sobresale del papel y se proyecta aquí la perspectiva de lo que va a ser la figura, ¿no? Entonces coloco esta vista, la voy a hacer a escala natural, cojo la vista, la coloco aquí, podríamos recortarlo para ir más rápido, pero bueno, vamos a intentar aproximar más o menos por aquí, viene por aquí, como tiene el mismo grosor pasa por este punto, ahora viene por aquí, hacemos el saliente y aquí pues lo mismo, llega por ejemplo hasta aquí, parece que tiene tamaño distinto, bueno, entonces marcamos aquí.
y esto está a cierta distancia. Tenemos marcada esta distancia, nos faltaba aquí esta medida. Como vemos, siempre conviene que, bueno, la pudimos poner aquí, pero siempre conviene poner todas en un mismo sitio, si puede ser las que acotan un conjunto, ¿no? Pero bueno, ya no lo hicimos, entonces lo puedo poner aquí escalonado. Esta está ya medida, pues puedo medirla aquí para no poner la misma, ¿no? Entonces dejo aquí 8 milímetros, pongo aquí la cota, la distancia desde aquí hasta aquí, para saber cuánto sobresale este cilindro, ¿no?, que viene por aquí. Entonces pongo la flecha, la línea auxiliar de cota la prolongo aquí 2 milímetros y le pongo la cota encima, con lo cual ya tengo ahí la vista ya al completo y perfectamente acotada. Ahora espero que no falten medidas. Bueno, tenemos esto. Recordamos que esto debe seguir la dirección del abatimiento y traslación de esta cara, que abatimos hacia este lado, y una vez que esté abatida y que entra dentro de aquí de un arco de 90, la desplazamos, con lo cual colocamos aquí el ángulo de 90 y por tanto esto es de 45 grados y esto también. Respecto a este lado del triángulo fundamental, marcamos aquí la posición del hueco cilíndrico y ya tenemos entonces esa vista colocada aquí. Ahora colocamos esta vista aquí, pues la colocaremos así, de manera que vendrá por aquí. Entonces tendrá que tener el mismo tamaño que este. Colocamos aquí la circunferencia y colocamos todo lo demás, el mismo grosor, y aquí el cilindro saliente con la misma longitud que es. Bueno, ya tenemos ahora esta vista, y por último colocaremos aquí, aunque no nos va a hacer falta, ¿no?, pero como aquí va a tocar la cara del semicilindro más el prisma, pues aquí quedará la vista del semicilindro más el prisma. O sea que tendremos aquí esto. Y aquí con la longitud esto, etc. Bueno, tenemos ya las tres vistas y por tanto ya podemos construir. Como ahora lo estamos haciendo todo a mano alzada y es fácil que nos equivoquemos en alguna línea, bueno, no equivocarse sino ser impreciso, entonces mejor hacerlo a lápiz. Hacemos esta dirección y por este punto hacemos esta dirección. Ya tenemos el prisma por donde viene. Ahora proyectamos este punto, ¿no?, y ya sabemos que va a venir hasta aquí, la parte más saliente. Entonces hacemos la dirección siempre del eje este y vemos que corta aquí, a la vertical, o sea, la paralela Z. Entonces hago aquí una paralela al eje X, con lo cual ya tengo esa parte ahí perfectamente definida, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué grosor tiene? Pues proyecto este punto y ya sé que va a llegar hasta aquí, hasta este punto. Entonces hago aquí una paralela al eje X. Bajo aquí una línea vertical, traigo por aquí esto, coincidirá con el eje, ya que esto es ángulo igual que este, por tener el mismo grosor esto que esto. Entonces aquí, a partir de este punto, hago esta dirección, continúo esta línea y aquí tengo el prisma que inscribe a la figura. Bueno, ya tengo esa forma de L invertida. Bueno, no, la L sigue esta dirección, o sea que no estaría invertida. Bueno, una vez que tengo esto, pues vemos que habría que marcar aquí la posición de este eje, y este eje me va a definir aquí exactamente en este punto, haciendo por aquí esta dirección, los puntos de donde sale este arco y este arco. Si ahora hago aquí esta dirección, a ver, bueno, vamos a quitar la luz. Bueno, seguimos. Decíamos que por aquí venía esta dirección, por lo tanto tendré que hacer aquí el arco tangente, y lo mismo por aquí tendré que hacer el otro arco tangente. Eso será una elipse isométrica, una semielipse isométrica, y aquí las tangentes a las dos elipses seguirán la dirección del eje X,
con lo cual viene un arco por aquí, otro por aquí, y ahora si proyecto este punto, sobre el punto medio aquí la vertical, y también al proyectar este punto aquí tendré encuadrada la figura correspondiente a esta circunferencia, que será otra elipse isométrica, ¿no? Si proyecto aquí el contorno este, pues me dará la tangente de este lado y la tangente de este otro lado, ¿no? Bueno, eso quiere decir que la intersección de estas 4 líneas me define ahí el cuadrilátero que inscribe a esta elipse. Y si sigo esta dirección, pues vemos que la elipse tendré que hacerla idéntica aquí, haciendo lo mismo. Aquí la vertical, y aquí las dos direcciones en Y, una dirección y la otra, de manera que me provoca aquí la otra elipse que será idéntica a la anterior, otra elipse isométrica, ¿no? Bueno, siempre todos los puntos del contorno de una figura estarán alineados, en este caso serán tangentes a la elipse, y aquí tangente a la elipse y aquí igual tangente a la elipse. Lo mismo, esto será tangente a la elipse, esto seguirá la dirección del eje Y, tangente a esa elipse. Bueno, por último tenemos estos dos puntos que también siguen la dirección del eje Y, o sea que ya sabemos que la elipse va a ser tangente a estas dos líneas, ¿no? Y sabemos también que si aquí hago una línea horizontal, al levantar la horizontal, al levantar la vertical, pues será tangente también a estas dos líneas. Si me queda desplazado, quiere decir que esto lo coloqué muy hacia aquí. Si colocara en verdadera medida esto, pues realmente esto debería estar perfectamente centrado. Tenemos otra elipse isométrica, de manera que la circunferencia vemos que cae más hacia aquí. Vale, con lo cual esto será algo más. De hecho, también, como tenemos que el eje viene por aquí, si proyectamos el eje, estos son los puntos de tangencia y por el punto medio tenemos ahí ese arco elíptico, y lo mismo en la parte superior aquí haremos otro arco elíptico, y aquí la tangente a ese cilindro, de manera que el centro está alineado con los puntos de tangencia de ese arco, ¿no? Bueno, ya tendríamos prácticamente la figura hecha. Esta misma circunferencia habrá que centrarla aquí abajo, de manera que nos dejará ver ahí eso. Bueno, y estaría ya completo. O sea, esa sería la forma de hacer la sonometría. Imaginamos que esta cara que proyecta la figura, si la batimos hacia aquí, quedaría al revés, ¿no? O sea, que quedaría así. De manera que el cilindro este quedaría aquí y, por tanto, tendríamos la simétrica de esta figura, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que lo prefiere hacer al revés y entonces le queda aquí la simétrica y proyecta. Pero bueno, creo que es más sencillo proyectarlo de esta manera. Entonces, una vez ya que tenemos esto, podemos coger la plantilla de elipses y dibujar entonces las elipses, que realmente las isométricas pues van a ser estas. Entonces tenemos aquí una isométrica, el eje Z es este y por tanto la elipse real es esta. La de abajo pues también sobre una vertical. Tiene que ser la misma y debe estar el eje aquí perfectamente definido por la vertical, ¿no? Esta elipse pues también cogemos el eje vertical y al coger el eje vertical pues tendremos esta otra elipse isométrica, ¿no? Entonces, como vemos, marca aquí el eje conjugado, que es la dirección del eje Y. Por tanto, con precisión, si cogemos aquí estos dos puntos, ya podemos decir que el eje conjugado pasa por este centro y de forma fiable pues sería algo como esto, así. A ver. Y lo mismo aquí abajo, así. Bueno, pues esas serían las elipses isométricas que nos van a definir mejor esto. Y lo mismo aquí. Si hemos cogido esta elipse isométrica y son iguales, que por el grosor nos dice que es igual, entonces la misma elipse isométrica me servirá aquí para construir en el eje Z. La posición del diámetro conjugado viene definido por estos dos puntos y no sé si era esta más bien. Y ahí tenemos entonces ya una elipse. De manera que, si nos fijamos, este es el eje vertical entre este punto y este.
con lo cual ya podríamos marcar ahí la elipse, sabiendo que este es el eje vertical y la otra elipse. Bueno, entonces una vez que llegamos aquí al punto medio, de aquí saldrá tangente ese arco y ya tenemos entonces la figura con los arcos elípticos. Lógicamente estas elipses también serán tales que el eje menor sigue la dirección del eje X. O sea que aquí tendríamos, por ejemplo, una elipse y aquí tendríamos, por ejemplo, la otra elipse. Bueno, tendrían que ser concéntricas con esa. En fin, que hacer esto, partir de esto a mano alzada, pues es el inconveniente que tiene, ¿no? Entonces tenemos ya la figura y aquí debería ser tangente el cilindro, ¿no? Y aquí tangente a esta vertical. Y el cilindro tener todo perfectamente alineado. Aquí tendríamos el contorno del cilindro. Pues ese sería al final el resultado, que ya digo, si lo hacemos con regla y midiendo, vamos a ajustar mucho más que si lo hacemos así, a mano alzada. Y por último, si quisiéramos hacer una perspectiva militar, podríamos partir de esta vista. Entonces, sí, vamos a colocarla, por ejemplo, aquí. Voy a aprovechar la plantilla de circunferencias. Entonces ya trazo aquí, por ejemplo, una circunferencia, marco la posición del punto central, desplazo en vertical, cojo ahora otra circunferencia mayor, concéntrica con la anterior, aunque ahí me va a salir fuera, entonces voy a colocarlo, por ejemplo, aquí. Entonces, cojo, por ejemplo, la caja, esta caja rectangular está en verdadera forma, levanto la vertical y ya tengo la L. Este rectángulo también está en verdadera forma, bajo la vertical, aquí le daría todas las medidas la mitad, o sea, si cojo estas medidas reales, luego le doy la mitad a la altura, por ejemplo. Con lo cual ya tengo la L y a partir de la L, esta será una ortogonal a esta, coloco aquí el eje central, coloco aquí un cuadrado en verdadera forma, coloco aquí la circunferencia y la otra, ¿no? O sea que una circunferencia viene por aquí y bajando una vertical, la otra vendrá tangente por aquí. Tengo aquí la circunferencia esta, con el mismo tamaño en vertical, hago la otra y lo mismo aquí hago el cuadrilátero donde se inscribe esta circunferencia y se desplaza, por ejemplo, hasta aquí siguiendo la dirección esta. O sea que esta sería la representación en militar. Y por último aquí la vertical y este eje y el arco tangente. Tengo ahí otro arco elíptico que será tangente al de atrás y que llegará también hasta el mismo punto de donde sale tangente. Bueno, pues esa sería la perspectiva militar y la vamos a concluir detallando un poco más sus puntos. Entonces podríamos coger una circunferencia y decir, bueno, pues esta es la circunferencia que luego desplazo aquí hacia abajo. Y puedo coger también la circunferencia externa, que me facilita un poco la comprensión de la pieza, concéntrica de la anterior, y lo mismo por debajo, manteniendo esta altura aquí también para el contorno. Entonces sale tangente de aquí, sale tangente. Aquí la tangente es una vertical. Aquí esta elipse aparecerá oblicua. Esto igual. Aquí el arco. Podría coger la plantilla de elipses, pero bueno, ya lo vamos a hacer a mano. El arco que sale tangente de aquí y que mantiene siempre, por ser una proyección cilíndrica, la equidistancia entre los dos arcos elípticos, ¿no? Bueno, tenemos ya la figura en perspectiva militar. Aquí hemos ido perdiendo un poco el tamaño, pero bueno, siempre debe ser igual. Pues viene por aquí, y las dos elipses estas serán idénticas, ¿no? Habría que hacerla también por detrás, pero bueno, pues la militar, como vemos, está en verdadera forma esta cara,
y nos permite ver las circunferencias y sus relaciones también en verdadera forma. Podemos hacer aquí, remarcar un poco más las líneas tangentes y aquí hacer la vertical y sacar de ahí la tangente. Y aquí recordamos que debemos hacer el cuadrilátero y las dos líneas para hacer la elipse tangente en esos 4 puntos, ¿no? Vale. Con lo cual, si intentamos, también habría que mantener el mismo grosor para todo el cilindro. Si lo vemos así, pues es más fácil de percibir algún fallo. Pues que esto nos quedó algo más afilado, o sea, fuimos perdiendo algo de tamaño, o sea que habría que ampliar algo más por aquí. Esto que fuera tangente, esto perdimos tamaño aquí, ¿no? Entonces esto bajarlo un poco para que quede más igualado, ¿no? Entonces, ya digo, esto si lo ampliamos un poco más, pues quedaría algo mejor. Pero bueno, ahora ya está. Quitamos la caja y nos quedamos entonces con esto. Pensamos, por ejemplo, en un tono para que se vea mejor y le damos ahí un oscuro y aquí va. Entonces se verá mejor si la sombreamos un poco. Entonces lo mismo con el cilindro y aquí va. Aquí lo mismo. Aquí podemos también dar más oscuridad y pasar a un tono mucho mayor. Cuando demos mucho contraste, pues estamos generando un efecto más parecido al metálico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tono más oscuro. Esto, si es metálico, se reflejaría hacia abajo y la circunferencia también quedará aquí reflejada y quedará ahí abajo reflejada con su forma elíptica y el arco este aquí debajo también. De manera que los reflejos de los tonos ya no se mantienen, o sea, lo que aquí se refleja abajo no tiene por qué coincidir el reflejo con el de arriba. Bueno, pues haríamos así unas cuantas manchas y un degradado también hace el efecto de que pudiera ser una pieza de ese tipo metálica, ¿no? Podemos oscurecer también esto, que es la cara ortogonal al anterior, y podemos aprovecharnos, por ejemplo, de el difumino, con lo cual nos hará un fundido un poco mejor. Y lo mismo aquí. Lo mismo aquí y aquí. Esta cara oscura, esta cara toda igual, más oscura, el reflejo ahí debajo, y luego esto que se va perdiendo. Bueno, pues esa sería la pieza, que ahora ya se percibe un poco mejor. Podríamos dar contrastes, pues lo mismo aquí. Aquí. Acercamos. Aquí daríamos más contraste también. Remarcamos, por ejemplo, el contorno, lo mismo aquí. Aquí podemos marcar alguna línea con más intensidad. Bueno, pues esta sería lo que se llama la perspectiva militar. Aquí también podríamos dar más contraste. Y por aquí pues también. Aquí haríamos el reflejo, lo mismo del cilindro aquí, con la elipse, y quedaría hacia abajo reflejado. Siempre podemos fundir un poco y dejar otra zona
definida y recortada. Pues dejar, por ejemplo, zona de luz máxima para aquí y lo mismo aquí arriba. Y aquí degradar de forma homogénea. De manera que vamos dando este tono y lo mismo por aquí. Y aquí igual degradamos hacia adentro. Y aquí igual. Separando este tono del superior, por ejemplo. Aquí tangente. Y aquí más contraste hacia afuera. Bueno, así ya iríamos un poco, cuanto más contraste más vamos a hacer el efecto de que la pieza es metálica, mientras que por otro lado degradado. Y lo mismo por aquí. Aquí podemos marcar más contraste y más efecto, entonces también metálico. Aquí el reflejo también hacia el interior, con lo cual el reflejo de este oscuro sí que se proyecta porque es un plano recto y por tanto proyectará el reflejo de luz hacia adentro. Con lo cual sí que empieza a verse eso como reflejo en el interior y lo mismo aquí. Mientras que esto abajo pues también podemos remarcar aquí zona de reflejo por aquí para el cilindro y para la cara circular que está aquí, proyectada aquí debajo. Dejando también ahí un degradado para el fondo, para la parte de abajo reflejado. Esto también se reflejaría por allí detrás, ya no se vería por aquí y la circunferencia pues tampoco se vería porque quedaría aquí detrás. Entonces tenemos el reflejo este ahí enfrente y aquí también. Bueno, con lo cual pues sí, ya iríamos aproximando un poco más, aquí podemos fundir un poco y aquí igual, de manera que viene por aquí y aquí el mayor contraste. Y aquí para el interior pues también. Lo mismo para aquí, para el contorno y por ejemplo por aquí. Vale, aquí más contraste y lo mismo por aquí. Y aquí debe entrar tangente a la curva esta. Bueno, pues eso sería un poco el efecto que intentamos dar con sombreado. Aquí podríamos fundir también, homogeneizar esto con un degradado y una transición menos marcada. Y aquí lo mismo. Aquí podríamos suavizar también el contorno. Lo mismo aquí. Sabiendo que por aquí está la intersección del cilindro con lo que es esta cara, ¿no? Cae la tangente al cilindro en la parte inferior y aquí bien marcada la diferencia de los planos. Bueno, pues eso sería un pequeño boceto al final de... Quizás esto ha quedado muy recortado y demasiado oscuro ahí, pero bueno, podemos fundir un poco y lo mismo aquí. Tenemos ahí la perspectiva militar y aquí la perspectiva sonométrica, que también podríamos pasar a tinta para que se notara un poco más, pero bueno, solo decir que todos los elementos quedan alineados, por ejemplo este punto con este es tangente, esto es tangente a esto es tangente a la elipse, esto coincide con esta línea, las dos tangentes a la elipse en la parte inferior y superior, y aquí también pues las tangentes aquí al borde del cilindro, la otra tangente, una vertical, la otra tangente aquí. Entonces ahí tendríamos ya
el extremo de esta pieza, lo mismo aquí, tenemos este extremo, pero también tenemos este aquí alineado, todos los elementos, este con este, y así con todo, y lo mismo aquí con todos. La tangente aquí al cilindro sigue esta dirección, la tangente a la circunferencia es la dirección del contorno del cilindro, y lo mismo aquí el contorno, lo mismo aquí para esto, lo mismo aquí para la altura de este lado, y así con todo, ¿no? Bueno, pues eso nos daría ahí toda la sonometría. Entonces ya tenemos la sonometría a partir de las tres vistas. En las intersecciones nos genera la pieza, y aquí tenemos la pieza en perspectiva militar. Como vemos, nos aclara también el efecto volumétrico de la pieza.